estar esta mañana con ustedes. Mi nombre es Julio Lozano y yo estoy acá representando a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, y en el día de hoy estaremos hablando de los bancos múltiples. Estaremos conociendo un poco acerca de qué son estas entidades, ¿verdad? Cuáles son sus principales funciones, para qué sirven, por qué son importantes para nuestra sociedad y en fin, estaremos aprendiendo, espero yo, que aprendan los principales aspectos de estas importantes entidades, ¿no? Entonces, antes de comenzar, yo quisiera que ustedes me dijeran, para tener una idea, ¿qué ustedes creen que son los bancos? ¿Qué ustedes creen que hacen esas entidades? A ver si alguien se anima a decirme, a comentar sobre esto. Alguien que me quiera dar una respuesta, por favor. A ver tú, ahí. Los bancos son entidades financieras que nos permiten tener un mejor manejo de nuestras finanzas, nos permiten de igual manera brindarnos una educación financiera, por así decirlo, de cómo estamos manejando nuestros gastos, de cómo poder hacer alguna transferencia. Y por otra parte, los bancos también nos ayudan a ser el intermediario entre nosotros y demás instituciones que tengamos que hacer algún traspaso. Sí, muy interesante. Tú has tocado un aspecto muy importante acerca del rol de los bancos. Claro, tener productos bancarios, usar los servicios bancarios, de alguna manera ayuda a las personas a tener una mejor gestión financiera y a tener más orden en sus finanzas, ¿no? Para el hogar, para sus empresas. Es muy importante tener acceso a esos servicios financieros. Ahora bien, los bancos también sirven para muchas otras cosas, entonces no sé si allá el joven nos quiere también ayudar con su opinión. Adelante, sin miedo. Los bancos son entidades financieras encargadas de ofrecer tarjetas de crédito, préstamos. Sí, muy bien, sí, los bancos, las personas acuden en busca de financiamiento a los bancos y los bancos están ahí listos para ofrecer esos productos, ¿no? Entonces, las personas que tienen necesidades, ¿verdad? Ya sea para consumo o para invertir, entonces acuden a los bancos también. Entonces, muy bien, veo que no andan tan perdidos, si tienen tienen ideas muy buenas de lo que hacen los bancos. Entonces vamos a entrar en la presentación y vamos a ver un poquito más a profundidad. Entonces primero vamos a hablar de la intermediación financiera, que ya es más formalmente describe lo que los bancos hacen, ¿no? Si alguien les pregunta en pocas palabras, dime en pocas palabras qué es lo que hace un banco, la respuesta corta es esa, intermediación financiera. Ese es su rol principal, ¿no? Entonces después vamos a ver cómo los bancos, a través de esa intermediación financiera, se relacionan con la economía y su entorno, ¿no? Y vamos a ver también que más allá de los impactos económicos que los bancos tienen, pues también tienen un impacto a nivel social, que cada vez es más importante y más latente. Entonces, bueno, para entender qué es intermediación financiera y cómo los bancos la desarrollan, entonces es importante entender que, bueno, en toda economía o en toda sociedad existen dos tipos de agentes, ¿no? Dos tipos podríamos llamarlo de personas, ¿no? Aquellos en la parte de arriba que tienen excedentes de recursos, es decir, aquellas personas a las que les sobra algún dinero, que tienen dinero, tienen excedentes de recursos, y aquí abajo las personas que son deficitarias, ¿no? Los agentes deficitarios, que son personas que necesitan dinero, ¿verdad? Carecen de esos excedentes y necesitan el dinero, ¿verdad? Entonces, digamos que sería del interés de estos grupos acercarse, tener una comunicación para ver de qué forma aquellos a los cuales les sobra el dinero podrían, ¿verdad?,
prestarle o facilitarle recursos a los que los necesitan. Pero digamos que en ausencia de alguien, de una entidad que conecte estos dos grupos, esa comunicación se hace difícil. Imagínense lo complicado que sería para esta persona andar buscando quién le puede prestar dinero. Sería muy costoso. Mira, yo estoy en el Zoom, pero no veo, no me sale nada en el chat. En términos monetarios sería muy costoso. Quizás a ella le están llegando ¿verdad? individualmente, como Ava, y a mí no. La ayuda de alguien. ¿Qué persona o qué agente te puede facilitar esos recursos? Entonces sería una economía que no funcionaría eficientemente. Los recursos pero no me tendrían salen, muchas ¿no? trabas Si tú para quieres, fluir, para invertir. si tú quieres me las mandas por Ahí es WhatsApp, donde, yo te las respondo y tú las escribes. Ahí es donde entra la figura del banco, como un agente que conecta, ¿verdad? Se sitúa en medio de esos dos tipos de personas, ¿verdad? Se sitúa entre los superavitarios y los deficitarios y hace ese rol de intermediación entre esos dos grupos de personas. ¿Y cómo hace ese rol de intermediación? Bueno, lo que hace el banco es que capta los recursos de esos agentes superavitarios, ¿verdad? A través de sus cuentas de ahorro principalmente, pero también a través de otros instrumentos, quizás un poquito más sofisticados, pero quizás el más común es una cuenta de ahorro, ¿verdad? Entonces la gente deposita sus ahorros en el banco y el banco, digamos, en retribución, ¿verdad? Por esa confianza de depositar el dinero en la institución, pues lo retribuye con una tasa de interés, ¿no? Ese es el interés que reciben esos depósitos. Y esa retribución se conoce como la tasa de interés pasiva, ¿verdad? Entonces, ok, una vez el banco capta esos recursos, ¿qué es lo que hace el banco? Bueno, el banco, ¿verdad?, recibe clientes, recibe demanda por esos recursos de los agentes deficitarios. Es decir, aquellas personas que necesitan recursos, ya sea para realizar una inversión o para irse de viaje o para cualquier consumo, ¿verdad?, que el hogar necesite para pagar un colegio, para cubrir cualquier necesidad para la cual no tienen recursos disponibles, pues entonces solicitan un préstamo y el banco, pues, con esos recursos que va captando, pues va otorgando esos préstamos. Entonces, como retribución al banco por ese servicio, las empresas y los hogares le pagan al banco una tasa de interés activa. Y ahí ustedes pueden comenzar a ver las diferencias entre una tasa de interés pasiva y una tasa de interés activa, ¿verdad? La activa es lo que le cuesta el dinero a las empresas y hogares que solicitan préstamos, y la pasiva es lo que reciben las empresas y hogares que tienen ahorros en los bancos, ¿no? Entonces, muchachos, la estamos pasando muy bien aquí. Me gusta mucho conversar con ustedes. Me entretengo, me encanta. Yo puedo pasar todo el día hablando de los bancos, así que ustedes me detienen, ¿verdad? Entonces, estábamos con la tasa de interés activa. Yo les decía que, a ver si estaban poniendo atención, la joven ahí, ¿qué tú entendiste de la tasa de interés activa? Bueno, la tasa de interés activa, como su nombre lo dice, es en la que la persona le deposita al banco, en la que el banco actúa como el agente intermediario. Entonces, la tasa de interés pasiva es la que entonces el banco le presta a las personas como para que éste pueda ser utilizados para seguir generando el dinero que se le sigue prestando al banco. Bueno, a ver, en realidad lo que es la tasa es un poco más simple que eso, digamos. La tasa de interés activa es simplemente, digamos, el pago que el banco recibe o sea, el pago que recibe de las empresas y los hogares que toman dinero prestado, ¿verdad? Esas empresas y esos hogares que toman ese dinero prestado, pues no lo hacen de forma gratuita, sino que ellos tienen que retribuir al banco por ese dinero. Y lo que esas personas y hogares le pagan al banco
¿verdad? Es la tasa de interés activa, ¿verdad? Es el pago que el banco recibe. Entonces, también les decía que, bueno, la diferencia entre lo que el banco recibe, digamos, por los préstamos que otorga y lo que el banco paga, ¿verdad?, por los depósitos de ahorro que recibe del público, es lo que se conoce como margen financiero, ¿verdad? Entonces, con esa diferencia, ¿verdad?, con ese margen, el banco puede operar, ¿verdad? Puede hacer sus inversiones, puede pagar su nómina de empleados, ¿verdad? Y evidentemente de ahí toma un beneficio por el servicio que brinda a la sociedad, ¿no? Entonces, ese margen viene de la diferencia entre lo que recibe por los préstamos que otorga y lo que paga por los ahorros. Eso es muy importante, ese concepto de ahí, ¿no? Entonces eso quiere decir que la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva vendría siendo el margen financiero. O sea, es lo que para que se dé una, tiene que darse la otra. Bueno, en realidad son conceptos independientes, son diferentes. O sea, digamos que la tasa pasiva responde a los ahorros que los bancos reciben y la activa responde de forma independiente al pago que el banco recibe por el dinero que presta, ¿verdad? Y esa diferencia es el margen, ¿verdad? Ahora, digamos, no tendría sentido que el banco solo funcionara en una dimensión. O sea, por ejemplo, si el banco recibe muchos recursos y paga una tasa de interés pasiva, pero no moviliza esos recursos, pues evidentemente se produce un desbalance y pues no hay beneficio para un banco que opere de esa forma, no podría subsistir, ¿verdad? Entonces es importante que eso es una actividad continua donde se va dando esa intermediación y constantemente hay una relación entre esas dos tasas, ¿no? Que es lo que permite mantener las operaciones bancarias. Entonces, ahora que ya entendimos cómo funciona un banco y qué es la intermediación financiera, vamos a ver cómo se relaciona con la economía y por qué es importante la labor que hacen los bancos, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, los bancos, ¿verdad?, pagan a sus ahorrantes una tasa de interés pasiva y al mismo tiempo otorgan recursos a los clientes que necesitan financiamiento, ¿verdad? Entonces, yo les preguntaba, ¿qué ustedes creen que pasa con ese dinero? Vamos a darle oportunidad al joven ahora. Yo creo que con el dinero que el banco recibe de sus ahorrantes, se lo financia a otras instituciones y lo invierte para generar ingresos. Sí, pero estamos hablando no del banco, estamos hablando de qué pasa con el dinero que reciben los ahorrantes y con el dinero que reciben los clientes que piden financiamiento, los deudores, digamos. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué a ustedes se les ocurre? El ahorrante genera ingresos por sus ahorros y el deudor invierte ese dinero para un nuevo negocio. Muy bien, fíjate, tú mencionaste una palabra clave ahí, invertir, ¿verdad? Pues en realidad lo que pasa es que ese dinero entra a la economía. Es así de sencillo, ese dinero comienza a circular en la economía, los ahorrantes gastan esos ingresos por intereses o alguna parte por lo menos, ¿no? Y pues consumen bienes, servicios, como tú decías, los clientes que solicitan financiamiento lo usan para emprender proyectos, para invertir, lo cual genera actividad, ¿no?, económica, y de esta forma pues el dinero circula en la economía, se genera un círculo virtuoso en el cual pues la labor de los bancos es fundamental, ¿no?, y funciona motorizando la economía, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner un videíto, ¿verdad?, que preparamos en ABA para que ustedes puedan ver de una forma más visual cómo se relacionan los bancos con la economía. Cada vez que usamos dinero, interactuamos con el sistema financiero de alguna manera. Es parte de nuestra vida diaria.
Las instituciones financieras facilitan el movimiento del dinero en la economía. Nos permiten hacer pagos, depósitos, compras, transferencias electrónicas, entre otras cosas. Los bancos tienen dos tareas de vital importancia. Una es servir como intermediario entre los que tienen dinero y los que lo necesitan, transformando los ahorros en préstamos. La otra es mantener la liquidez, es decir, que nuestro dinero siga disponible aun cuando el banco tome nuestros ahorros y los preste para proyectos de largo plazo. Los bancos manejan sus riesgos evaluando a quién y para qué prestan, manteniendo una estricta vigilancia durante la vida de los préstamos, para que los usuarios sigan manteniendo la confianza en las instituciones financieras aún en situaciones difíciles y que la economía pueda seguir operando con normalidad. Entonces, digamos que ya nosotros vimos a nivel de la economía como un todo, ¿verdad? La importancia que tiene la labor de intermediación financiera que realizan los bancos. Ya vimos que todos esos recursos que los bancos canalizan al final terminan circulando en la economía y generando actividad económica, ¿verdad? Lo cual genera empleo, ¿verdad? Y genera beneficios para las empresas. O sea, que desde ese punto de vista estamos claros que es una labor positiva, ¿verdad? Ahora, sin embargo, también tenemos que ver que a nivel microeconómico, es decir, a nivel de las unidades económicas de la sociedad, es decir, a nivel de las empresas y de los hogares, también se producen beneficios de utilizar los servicios financieros, ¿verdad? Entonces, al principio, la compañera resaltaba que un banco te puede ayudar a hacer una mejor gestión de tus recursos, ¿no? Y lo cual es así, es cierto. Entonces, no sé si se les ocurre otros beneficios que otorga, digamos, a acercarse a los servicios financieros. A ver, la compañera ahí que no ha hablado hoy. A ver qué piensa ella. ¿Qué ventajas para las personas o los hogares, empresas, tiene el uso de los servicios financieros? Los bancos, aparte de educarnos financieramente, nos ayudan, en primer lugar, a tener un mejor control de gastos que nos permite a nosotros poder saber manejar o poder de una manera segura saber cómo manejamos nuestro dinero. Así quizás podemos saber cómo realizamos alguna transferencia o algún depósito. También esto nos permite utilizar todos sus procesos que tienen hoy en día en línea y así poder... Ah, pero tú estás haciendo trampa ya, tú estás leyendo ya. Así no, voy a tapar esto aquí para que no lean la respuesta. Pero sí, no, muy bien. Sí, los servicios financieros nos dan herramientas para nosotros tener una vida financieramente más saludable y más tranquila en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Pues el beneficio más evidente es que yo recibo dinero en intereses por ahorrar, ¿verdad? Si yo fomento el ahorro, entonces yo puedo, digamos, generar capital, generar mayores recursos, ¿no? A través de los ahorros, ¿no? Entonces, pero también a nivel de la vida cotidiana, del día a día, me facilita mucho la vida. Hoy en día, sobre todo con la tecnología, vemos que enviar y recibir dinero ya no es tan trabajoso como era antes. Quizás ustedes están acostumbrados porque son jóvenes, pero pregúntenle a una persona de más edad como yo, por ejemplo, las filas que se tenía que hacer antes para ir a un banco, a retirar un dinero, cualquier cantidad, se perdía mucho tiempo. Ahora yo lo puedo hacer ahí, como está el muñequito ahí, sentado en una silla, en una playa, hacer cualquier pago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solo es más fácil, sino que yo tengo acceso a mis recursos, a mis cuentas, a mis informaciones, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Constantemente yo puedo chequear cualquier información de mis productos y eso, como tú decías, me permite yo tener mayor conciencia y controlar mejor mis gastos, ¿no? Entre otras cosas, ¿verdad? Además, desde el punto de vista de la seguridad, ustedes saben que la delincuencia no es fácil, ¿no?
Entonces, no se puede transitar ni circular con mucho dinero en efectivo en estos días, ¿no? Entonces, tener el dinero en el banco es una forma segura de tú solo retirar lo que vas a utilizar o hacer pagos electrónicos. Incluso a veces ni siquiera tú necesitas efectivo ya. Tú te manejas con pagos digitales y todo es completamente seguro y te evitas ese riesgo de un momento desagradable, de algún atraco, ¿no? Y bueno, pues esos son algunos de los beneficios, ¿verdad? Quizás se me quedó alguno, pero son los beneficios más importantes de tú acercarte a los servicios financieros, ¿verdad? Entonces, como les decía, también los bancos, ¿verdad? Además de los beneficios que brindan a la economía, de los beneficios que le brindan a ustedes como personas, también como un todo generan beneficios a la sociedad. Entonces, por mencionar algunos ejemplos, los bancos están muy enfocados hoy en día a financiar energías que sean limpias, que no contaminen el medio ambiente, y sabemos lo importante que eso es, ¿verdad? Los bancos hacen aportes a escuelas, a hospitales, también hay bancos que apoyan mucho la cultura, las actividades culturales, el deporte, la reforestación de nuestros parques, de nuestros campos. Y bueno, pues esas son algunas de las facetas en las cuales los bancos incursionan, y ahora vemos que son entidades que realmente, quizás mucho más allá de lo que la gente conoce, tienen un impacto de varias maneras en la sociedad. Así que yo espero que hayan aprendido, aunque sea un poquito, ¿verdad?, de lo que hacen los bancos, y espero que se animen y vayan, después de esta charla, tienen que ir a abrir una cuenta en un banco, ¿verdad? Ya ustedes saben, a ahorrar, ¿verdad?, a llevar esa alcancía al banco. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Yo terminé. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, aquí estoy a sus órdenes. Okay. Gracias, un placer. Buenos días. Aquí les vamos a dejar, mi nombre es Pamela Castillo de la Asociación de Bancos, les vamos a dejar en breve tiempo con el panelista Junio Lozano, director de Estudios Económicos, para que pueda responder cualquier inquietud que tengan ustedes. Antes de pasar a Julio, nuestras excusas por algunas dificultades técnicas, pero queremos ya compensar cualquier inquietud y esas fallas del inicio con Julio respondiendo brevemente a algunas de sus preguntas. Ahí hay una, Julio. Buenas tardes a todos. Un placer para mí estar con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado la charla. Me uno a las disculpas de Pamela, lamentablemente por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Sabemos que hubieron algunas dificultades con el audio, pero bueno, estamos aquí a sus órdenes para responder esas preguntas. Entonces, veo que en el chat hay algunas, ¿verdad? Voy a tratar de contestarlas todas, ¿no? La primera dice, ¿en qué sentido el avance tecnológico en la última década ha impactado el sector económico y los procesos bancarios? Bueno, el impacto ha sido muy grande, ¿no? Y el desarrollo tecnológico es un fenómeno que, como bien dice la pregunta, durante la última década ha impactado no solamente al sector bancario, sino que a la economía en general, ¿no? Y en general todos los procesos productivos en cualquier industria han sido fuertemente impactados, ¿no? Y en general los impactos han sido para acelerar procesos, para generar eficiencias, para facilitar en general, ¿no? Tanto la forma de hacer negocios como la calidad de vida de las personas, ¿no? Y esos avances los vemos en la medicina, en la manufactura, en la informática y como no, en los servicios financieros, ¿no? A través de transacciones más ágiles y más eficientes y menos costosas en términos de dinero y tiempo, ¿no? Entonces, hay otra pregunta por aquí que dice,
¿Cómo podemos mantener un buen historial de crédito? Es una pregunta muy oportuna. Bueno, el historial de crédito, digamos que quizás lo más importante realmente es asegurarse de realizar los pagos de sus productos financieros a tiempo, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Ser una persona ordenada en sus pagos, no generar huecos entre pagos, sino que mantener una constancia de pagos regulares, ¿no? Y eso es algo muy valorado por las entidades financieras. Asegurarse, por ejemplo, una tarjeta de crédito, de conocer bien cuál es la fecha límite de su pago y tratar de ir pagando los saldos, sus balances completos, ¿no? Y tratar de llevar eso todo en orden, ¿no? Y eso es una forma de asegurar su buen historial crediticio. Vamos a ver, por aquí tenemos otra. ¿Cuál es el beneficio de tener mis ahorros en un banco? Bueno, esos son varios, ¿no? El más obvio quizás es que por tener el dinero en el banco, pues tú generas un interés a tu favor, ¿no? Recibes una retribución en la forma de pago de intereses, ¿no? Pero también se generan otros beneficios, como por ejemplo, tú comienzas a generar un historial crediticio con el banco, ¿no? Eso te abre las puertas para después tú tener acceso a otros productos financieros. Quizás en el momento que necesites un crédito, pues a través de esa cuenta, pues tú vas acercándote a esos servicios financieros, el banco te va conociendo, se genera un conocimiento de tú como cliente, te facilita la vida haciendo transacciones por los canales digitales, ¿no? Y también, pues, en términos de seguridad, pues, siempre es más seguro tener un depósito bancario que el manejo de efectivo, ¿no? Así que son múltiples beneficios. El tema de la pandemia, cómo la pandemia ha afectado la actividad financiera. Bueno, en el caso, digamos que tratando de ver, obviamente, algunas personas, el tema de la pandemia le ha generado incomodidades, ¿no? En el día a día, ¿no? Quizás personas que estaban acostumbradas a visitar su sucursal bancaria de forma presencial, han tenido que reacomodar sus hábitos, pero viendo el lado positivo de las cosas, pues eso nos ha ayudado a incrementar el uso de los canales digitales, ¿no? Entonces ha acelerado un poco la tendencia que ya se venía dando en la última década y las personas se han familiarizado cada vez más y se han dado cuenta de las utilidades y las bondades de usar el Internet Banking, por ejemplo, de usar cajeros automáticos, de visitar un subagente bancario, que es una figura a través de la cual se pueden realizar múltiples transacciones financieras y que no necesariamente hay que visitar una sucursal, sino que puede ser en un colmado, en una farmacia, y son figuras que la gente ha ido conociendo, digamos que en buena medida gracias a la situación sanitaria que vive el mundo, ¿no? Bueno, aquí la última pregunta que vamos a responder dice que hay que tener en cuenta al momento de abrir una cuenta de ahorro, ¿no? Bueno, en primer lugar, es bueno acercarse a un ejecutivo de negocios para que te explique bien el producto, ¿verdad? Cuáles son las características, porque hay diferentes tipos de cuentas y asegurarte pues de que tú te sientas cómodo con ese producto que vas a adquirir, ¿verdad?
puedas comparar entre diferentes productos. También es bueno comparar entre diferentes entidades, porque a veces, aunque parezca un producto muy similar, los bancos tienen diferentes cuentas de ahorro, diferentes modalidades, ¿no? Y tú podrás encontrarle que más te convenga. Y lo otro, pues, que deberías tener en cuenta es para qué tú quieres esa cuenta de ahorro, cuál es el fin de tenerla. Por ejemplo, no es lo mismo una cuenta que tú vas a usar para transacciones del día a día, ¿verdad? Que una cuenta que tú la quieras para fines propiamente de ahorro, ¿no? De ir ahorrando para cumplir algún objetivo, como puede ser comprar un carro, por ejemplo. Entonces, en resumen, son dos cosas, ¿no? Recibir la información adecuada y precisa, comparar entre productos y entidades, perdón, y bueno, pues tener el claro de cuáles son los fines para los cuales tú quieres adquirir ese producto, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a despedir aquí, Pamela. Gracias a todos por su atención. Sí, les invitamos por cuestiones de tiempo para respetar el horario de las siguientes charlas, pero podemos responder las preguntas que siguen a través de nuestras plataformas digitales. Pueden seguirnos en las redes sociales, @bancosrd, en Twitter, @rd, y también al correo electrónico comunicaciones@aba.org.do. Ahí pueden terminar de compartirnos sus preguntas y con muchísimo gusto Julio estará respondiéndoles en la brevedad posible. Pero para respetar la dinámica y el horario de la semana económica, hasta aquí vamos a dejar ya la intervención de la ABA y nuevamente nuestras excusas por las fallas técnicas mostradas al principio, que como bien dijo Julio, ya se escapan de nuestras manos. Entonces, muchísimas gracias por la atención y vamos a estar al pendiente de las plataformas digitales para responder las preguntas restantes. Muchísimas gracias también al Banco Central por la oportunidad de, en el marco de la Semana Económica y Financiera, nosotros poder llevarles orientación sobre la banca y sobre los principales productos bancarios y financieros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Asimismo, los invitamos a entrar a la página web del banco www.bancentral.gov.do y a las redes sociales institucionales con el hashtag CEFBCRD para que puedan ver el programa de la semana e ingresar por los enlaces a la actividad de su preferencia. Muchas gracias a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana por su charla Bancos, ¿qué son?, ¿qué hacen y cuáles son sus funciones? Que tengan feliz resto de la tarde.